Todas las mamás de nuestra iglesia, gracias por el ejemplo y el esfuerzo que hacen para traer a los muchachos y jóvenes. Dale gracias a Dios si tú tienes a tu mamá con vida y tienes a tu mamá aquí en la iglesia. Los padres, yo sé que ninguno de los padres son perfectos, pero yo le doy gracias a Dios por mi mamá, una mamá que oraba por mí y en tiempos difíciles, tiempos en mi vida en que estaba batallando con mi propia voluntad y hacer las cosas. Nunca se me olvida una mamá de rodillas orando con mis hermanos. Y si hay algo que quebranta, es la oración. Mamá, no te rindas, sigue orando por tus hijos. Y yo recuerdo que yo andaba bien rebelde, no quería hacer caso de nada, y entrando una noche me recuerdo de mis hermanos ahí pequeños orando, y eso me quebrantó, hermanos, eso me cambió, ¿verdad? Y si tú estás batallando con tus hijos, sigue orando por ellos. Dios todavía puede hacer la obra. Amén, hermanos. Y gracias, hermanas, por todo lo que ustedes hacen por la familia. Bueno, hermanos, vamos a ir ahí a Primera de Samuel. Le doy gracias a Dios, también a nuestro pastor, hermana Marta, gracias por siempre orar por nosotros, el staff, y siempre preocuparse por el staff y también por mi familia. Le damos gracias a Dios por ellos. Mire lo que dice, hermanos, ya una historia muy conocida. Vemos aquí como el llamamiento de Dios que le da a Samuel y cómo Dios llama a Samuel. Sabemos que Samuel fue ofrecido hijo de Ana. Dios le había dado a Ana, que era estéril, y Dios le dio este hijo Samuel, y ella se lo prometió a Dios. Se lo llevó de una edad muy temprana, más o menos como desde los 2 años. Él estaba ahí en el templo y bueno, estaba sirviendo. Él empezó a crecer y Dios lo llamó, Dios le habló. Y mire lo que dice el versículo 7. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a quién, hermanos, a Jehová, ni la palabra de que de Jehová le había sido que revelada. Ahí dice que él no había conocido la palabra de Jehová. Y vemos cómo Dios le llama 3 veces. Y él cree que el que le está llamando es ¿quién? Elí. Y él va y le dice, heme aquí, ¿qué necesitas? Y él le dice, yo no te he llamado. O sea, claramente él no reconocía la voz de Dios todavía. Aunque él trabajaba en el templo, él no reconocía, número uno, no reconocía la voz de Dios, no sabía que era Dios que le estaba hablando. Y hermanos, tenemos que tener cuidado. Muchas veces podemos estar muchos años en la iglesia y no reconocer la voz de Dios, no escuchar la voz de Dios. Y sabe que hoy en día hay muchas voces muchas voces en este mundo, y también muchas voces aquí en la iglesia. Y entonces, ¿a quién tú estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Hay voces allá afuera, si ustedes ven, ¿verdad?, las noticias o cómo se ve, ¿verdad?, de esto de pro-iraní, ¿verdad?, en contra del pueblo de Dios. Están las voces del grupo de LGTB, ¿verdad? Están las voces de Black Lives Matter. Están las voces de los ateos. Están las voces de los agnósticos. Están las voces, y hay un montón de voces, hermanos, que nos quieren llevar con ese grupo. Pero ninguna de esas voces te va a poder ayudar, hermanos. La voz que usted necesita escuchar es la voz de Dios. Esa es la voz que usted realmente debe escuchar. Y esa es la voz que Dios quiere que usted escuche. Mire lo que dice en el libro de Juan, capítulo 10 y el versículo 28. La Biblia dice que nosotros somos ovejas de Dios. La Biblia dice en Salmos 23 que el Señor Jesús, Dios es nuestro buen pastor. Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Mire lo que dice el versículo 27, 10-27 de Juan. ¿Están ahí, hermanos?
Dice, y mis ovejas, ¿qué cosa? Oyen mi voz, y yo las conozco, y que y me siguen. Dice aquí que ellas oyen y me siguen. No tuve tiempo de enseñarlo, pero hay un video muy bonito que me encanta y es ahí en las redes sociales, y es de un pastor de ovejas, y sus ovejas llevan a un tour a un montón de personas a ver cómo el pastor llama a sus ovejas. Y le dicen, a ver, vamos a ver si es cierto que las ovejas conocen la voz de su pastor. Y ponen ahí a 3 diferentes personas. Le dicen, bueno, este es el llamado, ¿verdad? Y empiezan a decir, y las ovejas. Y luego dice, segundo ejemplo, ponen ahí al segundo, ponen un hombre, y las ovejas, ese no es. Tercer ejemplo, una mujer, ¿verdad? Pues empieza y tampoco le hacen caso. Oiga, hermanos, y tremendo, empieza el pastor, ya se me olvidó, pero tiene como un ritmo, como un llamado único, ¿verdad? Y es la misma palabra, pero lo hace con un ritmo, un sonido diferente. Y hermanos, empiezan las ovejas a aullar, ¿verdad? A bramar, y empiezan a reunirse con el pastor. Qué bonito, un montón de ovejas, como unas 50 ovejas. Y empieza ahí el pastor a darles de comer, empieza a darles agua, empieza ahí, ¿verdad?, a cuidar de ellas, a protegerlas. Oh, hermanos, Dios es el Señor Jesús es nuestro buen pastor. Miren lo que dice ahí en Salmos 23. Si no lo encuentra rápido, nada más escuche. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice aquí que Él me lleva a lugares de delicados pastos, me hará descansar, me llevará a aguas de reposo, confortará mi alma, guiará por sendas de justicia. Dice, no temeré, no tendré temor, porque Él andará conmigo en valles de sombra de muerte. Mire todos los beneficios de poder escuchar y reconocer la voz de ¿quién? La voz de Dios. Es por eso, hermano, que yo quisiera en estos breves minutos, hablarte de aprendiendo a escuchar y a reconocer la voz de Dios. ¿Cómo podemos aprender a escuchar y a reconocer la voz de Dios? Señor, gracias por esta noche. Te pido una vez más, Señor, que tú limpies mi mente y mi corazón, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Limpia mis pecados, limpia, Señor. Te pido, Señor, que me quites en medio, Señor, que tu Santo Espíritu tome control ahora, Señor, y pueda decirse, Señor, lo que usted quiere que se diga, Señor, a su pueblo. Gracias por la oportunidad. Se lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar su voz. Mire lo que dice, hermanos. Regresemos al texto bíblico que leímos en 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Vemos ahí el texto. Dice aquí, el joven Samuel ministraba en presencia a Jehová, en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dice aquí que la palabra de Dios escaseaba. Puede imaginar que Elí era el sacerdote de Dios, era el hombre que Dios había escogido para que fuera la voz de Dios, para instruir a su pueblo. Pero él ya no escuchaba la voz de Dios. Él ya no sabía, ¿verdad? La voz de Dios escaseaba la palabra de Dios. Dice el versículo 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento. ¿Dónde estaba acostado Elí? En su
su aposento. Nada. Elí y Samuel, los dos habían sido llamados a ser sacerdotes ¿de quién? De Dios. Elí estaba entrenando a Samuel para que lo reemplazara. Los dos vivían en el templo, pero en el templo hay diferentes lugares. En el tabernáculo hay diferentes lugares, igual como aquí en el templo. Tenemos los pasillos, tenemos el lobby, tenemos los salones de escuela dominical, tenemos la capilla, pero ¿dónde es el lugar donde se predica la palabra de Dios, hermanos? En el auditorio, en este auditorio. Quiero que ponga atención, ¿dónde estaba Elí? Él estaba en su aposento. Dice que cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba, ¿qué cosa, hermanos? El arca de Dios. Hermanos, número uno, para poder aprender a reconocer la voz de Dios, ¿verdad? Y a escuchar la voz de Dios, tenemos que mirar cómo oímos. Miran cómo oímos. Dice en Lucas 8:18, si va conmigo ahí a Lucas 8:18 y mantenga su lugar ahí en primera de Samuel 3. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 8 y el versículo 18. Y nada más quiero que vean las primeras 4 letras, 4 palabras. ¿Están ahí, hermanos? Vamos a leer las primeras 4 palabras. Dice 1, 2, 3. Mirad, pues, cómo oís. Ahí está, hermanos. La primera cosa para poder aprender a escuchar la palabra de Dios y reconocer su voz es que tenemos que mirar cómo oímos. Y a mí me encanta esa frase que ustedes usan, ¿verdad? Y he aprendido con los años. Hermanos aquí mexicanos nos han enseñado. ¿Qué no miras? A mí me encanta eso. Es como, hello, es algo ¿verdad? Común, es algo, ¿verdad? Lógico. ¿Qué no miras? Y Dios aquí nos está diciendo, mirad pues, ¿cómo escuchas? ¿Cómo escuchas? Dice la Biblia, regrese aquí, hermanos, a primera de Samuel. Cuando yo vi este versículo me estremeció. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Los dos estaban durmiendo en el templo de Dios, pero Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. ¿Saben, hermanos, que en los tiempos del tabernáculo, el tabernáculo estaba dividido en 2 grandes partes? Una vez usted estaba dentro del tabernáculo estaba dividido en el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo era donde se encontraba, había aquí una cortina, y detrás de esa cortina estaba el arca del pacto, el arca de Dios, donde se encontraban las tablas, la vara, ¿verdad? El maná, y ahí era donde Dios se reunía, donde la presencia de Dios se reunía con ellos. Dios hacía cosas maravillosas, miren. Y era algo grande, miren, que era algo muy importante. Miren lo que dice Éxodo capítulo 25 y el versículo 22. Vamos a ir rapidito. Éxodo 25, 22. Dice aquí, y de allí, Éxodo 25, 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Dice ahí, desde allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Está hablando del arca del testimonio. Ellos sabían lo que significaba, por eso ellos llevaban el arca del testimonio, el arca de Dios, la llevaban a la guerra, los llevaban a las batallas. Y muchas veces llevaban a la batalla, y la Biblia dice que el pueblo alababa a Dios y gritaban, que se sentía que la misma tierra se hundía. Y hasta los filisteos empezaban a temblar, diciendo, no, hombre, ahora sí nos van a dar chicharrón, porque viene el arca y viene la presencia de Dios. Ese es el que destruyó a Egipto, ese es el que destruyó a aquellos dioses al otro lado del río. No, hombre, ahora sí, ellos sabían
Ellos habían probado, habían visto el poder de Dios manifestarse en el arca. Y vimos, hermanos, lo que quiero que usted vea es la actitud que tenía Samuel y la actitud que tenía Elí. Elí estaba, él estaba por allá lejos. Él estaba allá por allá por su aposento. Pero Samuel no tenía que dormir ahí al lado del arca. Pero ¿sabe por qué Samuel dormía al lado del arca? Porque él quería que escuchar la voz de ¿quién? La voz de Dios. Mi pregunta es, hermanos, escuche usted, ¿dónde está usted? ¿Está lejos o está cerca? ¿Dónde se hace usted para escuchar la voz de Dios? ¿Se hace lejos o se hace cerca? Ese es el problema, que a veces nosotros queremos seguir a Dios de lejos, hermanos. Queremos seguir a Dios de lejos. Le hice yo esta pregunta, les prediqué esto a los jóvenes y le dije a los niños, ¿verdad? Cuando yo era niño y aún de joven me jugaba, a ver cuántos les encanta jugar juegos de videos. You like video games, ¿ok? No tengas pena, no te voy a hacer pasar pena. A mí también me gustaban los video games, ¿ok? A ver, voy a necesitar un ayudante aquí. A ver, Daniel Rocha, pasa acá, mijo. Quiero que me ayudes. Ese es uno de mis valientes. Ok. Te voy a hacer una pregunta, Daniel. ¿Tú cuando juegas juegos de videos, juegas lejos o juegas cerca? Cerca. ¿Por qué? Pero si tu video es de cable o es inalámbrico. ¿De cable? Ok. Pero ¿por qué? You got cable or wireless? Cable or wireless? Wireless? Okay, how far can you play? 15 feet, 20 feet, 15 feet, no, 10 feet. Pero tú sí juegas cerca, right? Yeah. ¿Por qué juegas cerca? Porque yo miro más atrás, no puedo mirar el juego. Very good. ¿Y por qué quieres mirar el juego de cerca? ¿Para jugar? Porque no quieres ver. You want to lose or you want to win? You want to win, right? Tú quieres. Yo juego de cerca. ¿Sí me entienden, hermanos? Yo juego de cerca porque no quiero perder. Yo quiero estar ahí en la acción. Si me hago de lejos, ¿verdad? Yo cuando jugaba, cómo me molestaba cuando me pasaban por enfrente. No, hombre, ya me mataron, ya, ¿verdad? Ya iba ahí al último nivel, ya iba a pelear Mario Bros con el malo ahí, ¿verdad? Y me mató. Me mataron, ¿verdad? Y sabes qué, hermanos, que a veces el diablo nos destruye porque andamos siguiendo a Dios de lejos. ¿Por qué no nos hacemos de cerca? Dice la Biblia aquí, hermanos, miren lo que dice. Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Número 2, hermanos, tenemos que estar cerca para poder escuchar la voz de Dios, pero para poder entender lo que Él nos quiere decir. ¿Ok? Cuando tú estás cerca lo puedes entender. Ok, no, quiero que me vayas a hacer un mandado, no cargo aquí cash. Ir a la tienda, ok. Vamos a decir que la tienda es allá donde está el hermano, donde está la puerta, ok, vas a ir allá. Alright, quiero que vayas allá y me vayas a comprar un pan, ok, una leche, unos huevos, un sausage y unas tortillas, ok. You got it? Ok, vas a ir allá a la tienda. Ok, y él va a ir a la tienda. No, él fue a la tienda, corre. Él fue a la tienda ya. Ok, y fue y me trajo, ¿verdad? Y vino, ahora regresó a la tienda. Vente, mijo, vente. Ok,
Bueno, ese sí es tremendo. Ok, ¿qué me traíste? Te traje huevo, pan, leche, tortilla, Casi te faltó uno. sausage. Yeah. Very good. Now, él me escuchó bien claramente y se acordó. Wow, that's a good memory. Yo no hubiera podido acordar de todo. Mi esposa todavía aún me escribe texto y se me olvida lo último. Pero él sí se acordó porque estaba aquí, hermanos. Estaba cerca. Pero si usted, hermano, usted regularmente uno no pone atención, se le olvidan las cosas, ¿sí o no, hermanos? Pero ahora quiero que hagan algo diferente, ¿ok? Hermanos, quiero que ustedes me ayuden, no tengan pena. Quiero que todos se hable con la persona que está al lado, en voz fuerte, ¿ok? En voz fuerte, usted hable con los que están al lado y tú vas a ir a caminar a la tienda y yo te voy a dar las mismas instrucciones. Pero ve caminando primero, ve caminando, ¿ok? Slow, slow. Ok, hablen, hermanos. ¿Ready? 1, 2, 3, go. Alright, vamos a ver si se acuerdan. La verdad que ni yo me puedo entender. Me estaban haciendo bolas de nuevo. A ver, ¿qué dije trajeras? ¿Y compraras esta vez? Papas, carne de ranchera y el medio. Te faltaron dos más. Pero sí me... ¿Y eso que estaba usando qué cosa, hermanos? No quería ser malo con él, pero la verdad es que si hubiera hecho él, usted no me hubiera podido escuchar para nada, hermanos. Él me escuchó por las bocinas, pero así es la voz de Dios, hermanos. La Biblia dice que la voz de Dios es suave y apacible. Él no te va a estar gritando, hermanos. Él te va a hablar a tu mente y al corazón. Pero si tu mente, tú estás lejos de Él y luego más aparte te sientas lejos, mucho menos vas a escuchar. Vas a escuchar la voz de los que andan chismeando. Vas a escuchar la voz de los que andan ahí, allá en security, la voz de quién se le perdió qué cosa, de cuál fue lo que trajo la hermanita, o de comer, o qué fue, si va a haber boli después de la iglesia, dónde va a ser el próximo cumpleaños, menos la voz de Dios. Y hermanos, y el diablo se aparece algo tan inofensivo, pero ahí es, hermanos, donde el diablo se aprovecha de nosotros para desviarnos. El diablo viene un ataque, Dios nos quiere librar de la mano del destructor, de la mano del lobo, ¿verdad? De la mano, pues sí, Él es el buen pastor. Y Dios se lleva a las demás ovejas y dice, mira, sígueme por aquí. Y nosotros no podemos seguir, nos salimos del camino, porque no podemos escuchar su voz. Porque hay un montón de voces, como dije anteriormente, que están gritando. Y la voz que usted más escucha, entre más lejos usted se hace de Dios, más voces va a escuchar, menos la voz de Dios. Thank you, brother. Thank you, brother Daniel. Amén, un aplauso para el brother Daniel. Espero que usted me haya entendido, hermanos. Cuando número uno dice la Biblia, mirad cómo oís. ¿Oyes de lejos o oyes de cerca? Mirad cómo oís. Dice la Biblia, oyes como un corazón humilde. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5 y el versículo 1. Eclesiastés capítulo 5. Algo bien sencillo, hermano, pero la verdad que eso hizo la diferencia entre Samuel y Elí. Elí no escuchó la voz de Dios y Samuel sí la escuchó. Los dos vivían en el templo, pero Dios sí le habló a Elí, pero él no quería escuchar. Y Dios se cansó de hablarle y por eso le habló a Samuel.
Mire lo que dice ahí en Eclesiastés capítulo 5 y el versículo 1 y el 2. ¿Están ahí, hermanos? Después de Proverbios está Eclesiastés. Dice aquí: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más. ¿Para qué, hermanos? Que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hace el mal. Dice aquí: acércate más. ¿Para qué? Para oír. Dios nos dio dos oídos, dos orejas y una boca. ¿Por qué? Porque Él quiere que escuchemos. Él quiere que aprendamos de Él. Él nos quiere dirigir, hermanos. ¿Cómo usted escucha? ¿Escucha de lejos o escucha de cerca? ¿Escucha con un corazón para tratar de hacer lo que Dios quiere o con un corazón pesado? Mire lo que dice Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 y el versículo 13 dice ahí la palabra de Dios. Voy a ir más rápido, hermanos. Dice Mateo 13:13: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. ¿Oye usted pesadamente? ¿Qué es oír pesadamente? Oír pesadamente es escuchar sin la intención o el deseo de cambiar, sin la intención o el deseo de intentar hacer las cosas. ¿Cómo usted escucha, hermano? ¿Escucha de lejos? ¿Escucha, viene con un corazón más para oír o para decir lo que usted quiere, su voluntad propia? ¿O viene con un corazón pesado para escuchar? Ya sí, pero no te voy a escuchar. Eso fue lo que Elí hizo, hermanos. Eso fue lo que Elí hizo. Regresemos ahí a Primera de Samuel, hermanos. Miren lo que hizo Elí. Por eso Dios ya no le hablaba a Elí, porque él escuchaba pesadamente. Dice aquí el versículo 3:13 de Primera de Samuel. Dice ahí: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han, ¿qué, hermanos? Blasfemado a Dios, y él no los que no los ha estorbado. No los ha estorbado. Oh, hermanos, qué tremenda predicación predicó el pastor acerca de disciplinar a nuestros hijos. Amar a nuestros hijos es disciplinar a nuestros hijos. Yo le doy gracias a Dios por mi mamá que me disciplinó. ¿Y a cuántos lo disciplinaron, hermanos? Amén, gloria a Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Usted no deje de disciplinar, como dijo el pastor, con amor, con compasión, pero hay que hacerlo, hermanos, hay que hacerlos. Dios quiere, ¿verdad? Porque eso fue lo que Elí no hizo, hermanos. Él no estorbó. Él no estorbó. Yo me recuerdo mi mamá diciéndome, ¿verdad? Todavía a 18 años, hermanos, me dieron una buena, me vine calientito para el instituto. Ya, todavía, hermanos, a los 17 años, 18, mi mamá entraba al cuarto, nos revisaba todo. Ya, de 17, 18 años, revisaba todo. ¿Dónde andas? Y yo tenía que estar en la casa a las 9 de la noche, hermanos. A las 9 de la noche. 18 años. Y con ministerios en la iglesia. Aquí usted, mi papá, a usted lo quiero aquí a las 9 de la noche. Y ahí usted, híjole, hermanos. Y muchas veces me llevé mis buenas pelas porque no llegaba a tiempo. Y saben qué, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Me recuerdo mi mamá decía: yo sé que usted se va a tratar de hacer lo malo, pero yo se la voy a hacer bien difícil para que no lo haga. Hermanos, y sabe usted, hermano, que cuando estaba luego en el instituto y me gradué, viviendo allí en la Aldine, ahí en un basement, una vez llegaron unas muchachas y tocaron ahí la puerta. Estaba yo recién comprometido con mi esposa y con la hermana Sara, y recuerdo yo que no había nadie. ¿Cómo es el diablo, hermano? Habíamos como 8 muchachos ahí viviendo. Cuando quería descansar, ¿verdad?
siempre estaban ahí dando lata, pero ahora no había nadie. Todos se habían ido y exactamente en ese momento es que en esa llegan unas muchachas y tocan la puerta y dicen, ¿es aquí donde va a ser la fiesta? Y le digo yo, ¿cuál fiesta? Aquí no hay fiesta. Y todo, digo, somos puros estudiantes, que era el segundo dormitorio, ¿verdad? Aquí no hay fiesta. No, aquí no hay ninguna fiesta. Bueno, pero si quieren podemos pasar. Y digo, no, no, gracias. Le cerré la puerta. Mientras que estábamos ahí, hermanos, me empezó a temblar las manos, a tener temor de Dios, a recordar las palabras de mi mamá, ¿verdad? De cuidarte. Hoy muchas veces, hermanos, no escuchamos la voz de Dios que nos está diciendo, apártate de ahí, apártate de allí, apártate de allí. Me recuerdo yo también una vez, con eso, por eso le dije de juego de videos, esa era mi debilidad, hermanos, mi debilidad. Y estando ahí en Panamá, en los tiempos que nosotros íbamos, ¿cuántos fueron a los arcades, hermanos? Cuando fueron ahí a las maquinitas, ¿ok? Habían lugares de arcade. Ahora en Panamá era prohibido en tiempos de escuela ir al arcade. El que lo agarraban en el arcade iba a ir al bote, a la cárcel por 24 horas. Y mi papá me lo había prohibido. Digo, si a ti te agarran, ahí te voy a dejar 3 días para que aprendas. Y hermano José, me recuerdo yo una vez que en los exámenes, ya para el fin de año, tomábamos 2 exámenes por día. El último año, el último examen el viernes, nos hicimos la bola de, ¿sabes qué? Vamos a estudiar y vamos a agarrar los exámenes juntitos. El examen de 8 a 9, el otro que era a las 10 lo vamos a agarrar a las 9, para salir a las 10. Y a las 10 nos vamos a ir a las maquinitas. Y estábamos estudiando una carrera de ayudar ahí. Y recuerdo que teníamos ropa para taller. Digo, nos vamos a cambiar el uniforme. Echamos el uniforme en la alpaca y nos ponemos la del taller. Mira, muy astutos, ¿eh? Y hermanos, en aquellos tiempos, $1 de maquinita era una hora. Ganaba unos $5 al día, ¿verdad? Era como $25 más o menos que había pagado de maquinita. Y hermanos, yo entré ahí y estábamos jugando ahí, me recuerdo que estábamos jugando Nintendo 64, ¿verdad? Estaba ahí. No habían pasado ni 5 minutos, hermano, cuando sentí literalmente el Espíritu Santo diciéndome, Melvin, así como le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué hace aquí usted, papá? Usted sabe que si viene la poli, usted se va a ir al bote y se va a quedar ahí 3 días. Y qué pena, ¿verdad? Qué mal testimonio para tus compañeros, sabiendo que eres cristiano. Qué mal testimonio para los hermanos de la iglesia. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, hermano, me empezó a dar temor, hermano Josué. Me dio, y digo, ¿sabes qué? Estaba así como ese, no, ya yo me voy. Quieto, y luego el dinero, no, pues ahí juégalo tú. Y que me voy, hermano Josué. Al cruzar las maquinitas, estaba la parada del autobús. Y cuando yo me subo al autobús y me siento en la primera de la izquierda mirando hacia allá las maquinitas, adivinen quién venía. No era la policía, hermanos. Allá le decimos la chota, que es el SWAT team. Hermanos, rodearon todo el lugar. Por atrás, no, hombre, los fueron sacando. Yo dije, y agarraron aquel, y agarraron aquel, y agarraron. 5 minutos. Y yo en el carro así, ¿verdad? Y luego eso fue el viernes, el lunes. No, hombre, hermano, el chisme. ¿Sabías que agarraron a este? Y yo dije, no, yo no sabía. ¿Verdad? Tristes pecadores. Oh, hermanos, gloria a Dios que escuché la voz de Dios. Pero yo sentía, hermanos, ese temor. ¿Te has sentido tú así? Cuando estás haciendo lo malo y sabes, ¿qué haces? ¿Te quedas o te sales? Oh, hermano, aquí me la pudiera yo pasar contando de todas las malas que no hice caso. ¿Y cómo me fue, hermanos?
Mi pregunta es, ¿escuchas tú la voz de Dios o no la escuchas? ¿Eres como Elí o eres como Samuel? Heme aquí. O no me importa, ¿verdad? No me importa, como quiera, ¿verdad? Que haga Dios lo que vaya a hacer ya, ¿verdad? Mire lo que dice en 1 Samuel 3:18. Después dice, y Samuel se lo manifestó todo. ¿A quién? A Elí, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciera. Wow. Si se los va a echar, que se los eche. Pues ya que no. Wow. Tengan cuidado, hermanos. Y terminamos aquí. Mirad cómo, dice ahí, mirad cómo oís y mirad lo que oís. Mirad lo que oís. ¿Qué voces usted escucha? ¿Usted escucha la palabra, la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, o escucha otras voces? Vamos a terminar en Mateo capítulo 17 y el versículo 5. Mateo 17:5. Dice ahí, Mateo 17:5. ¿Están ahí, hermanos? Dice aquí, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y aquí una ¿qué? Una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él que oí. Al oír esto, los discípulos se postraron y tuvieron que gran temor. Oh, hermanos, ahí dice, escucharon la voz, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, dice aquí, escucharon, tuvieron temor, se postraron. Eso es lo que exactamente, cuando usted escucha la voz de Dios, hermanos, usted se va a postrar delante de Él. Usted va a tener temor de hacer las cosas, usted va a sentir ese Espíritu Santo, ¿verdad? Que le está hablando desde adentro. ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás haciendo esto? Eso no es lo que yo te he dicho, ¿verdad? Y Dios empieza, oh, hermano, que usted nunca pierda eso. Si usted todavía siente eso y escucha la voz de Dios, denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios, hermanos, y deje de estar a quien está escuchando, hermanos. Hoy Adán y entre en conclusión, hermanos, ¿qué voz escucha y qué voz usted sigue? Adán y Eva escucharon la voz del diablo y terminaron pecando contra Dios. Terminaron siendo destituidos del huerto. Trajeron el pecado y la muerte a todo el mundo. Saúl escuchó la voz de una bruja y terminó muerto, y sus hijos también terminaron muertos, ¿verdad? Elías escuchó la voz de una mujer y se desanimó hasta la muerte. Se escondió en una cueva y de allí Dios le habló y lo sacó. Dios quiere hablarte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere llevarte a pasos, ¿verdad? Delicados. Él te quiere dar, ¿verdad? Te quiere llevar a aguas de reposo, te quiere, ¿verdad? Librar del temor, te quiere estar contigo en los valles de la sombra de muerte, pero no lo va a poder hacer, hermano, si usted no escucha su voz, si usted no puede reconocer su voz, si usted está lejos, si usted está escuchando pesadamente, si usted no tiene un corazón dispuesto a escuchar su voz, así como lo tuvo Samuel, hermano. Si usted es como Elí, usted va a terminar muerto, usted va a terminar destruido como muchas de estas personas. Usted puede escuchar la voz de Dios hoy en día, hermanos, denle gracias a Dios. Pero la segunda cosa es mirar cómo oímos, pero mirar a quién oímos. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque a pesar de que muchas veces, Señor, te ignoramos, Señor, tu Espíritu Santo, no atendemos a tu voz, Señor. Tú de muchas maneras, Señor, en tu misericordia, tú de muchas maneras, Señor, nos quieres seguir hablando. Usas otras personas, usas diferentes medios, Señor, porque tú nos quieres hablar, tú nos quieres guiar. Tú eres el buen pastor. Ayúdanos, Señor, así como las ovejas reconocen la voz del pastor y siguen
voz de su pastor, ayúdanos también a nosotros a reconocer tu voz. Que otras voces que hay allá afuera, que nos quieren engañar, nos quieren destruir, oh hermanos, la Biblia dice que el diablo es el imitador, el engañador. Él quiere imitar la voz de Dios. Él quiere engañarte, haciéndose pasar por algo bueno. Pero Dios quiere hablarnos. Dios quiere que aprendamos a reconocer su voz. Por eso le habló varias veces a Samuel, porque estaba entrenando a Samuel a reconocer la voz de Dios. Estaba entrenando a Samuel a reconocer su voz. Así con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, vamos a tener una invitación. Ya muchos han pasado. ¿Por qué no le pides al Señor, Señor? La verdad es que últimamente no ni reconozco tu voz, o ya no escucho tu voz, la escucho de lejos, la escucho pero no entiendo. Y Dios quiere que tú estés cerca. Él quiere hablarte a tu corazón, y a veces por eso es que muchas veces nos lleva a desiertos para hablarnos de cerca, para hablarnos al corazón, porque no queremos escucharlo. Dios quiere hablarte. Mientras el piano toca, la invitación anda. Pídele al Señor que te ayude a reconocer su voz.
Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos hablas, a través de sus siervos, Señor, y gracias, Señor, porque tú nos has dado un pastor, nos predica la palabra, Señor, tal y como es. Gracias, Señor, porque tú nos quieres seguir hablando, Señor, tú nos quieres guiar. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu voz, a escuchar tu voz y a seguir tu voz, Señor. Te lo pedimos todo en nombre de Dios Jesús.